COD 4266. En un tacógrafo digital, ¿de qué periodo se pueden imprimir actividades? De las últimas 10 horas. De las últimas 24 horas. Solo de la última hora. Siempre de un día natural de 0 a 24 horas. Respuesta: D. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 16 y Apéndice 4,2. Referencia doctrinal. COD 4267. En un tacógrafo digital, si se solicita la impresión de las actividades registradas en la memoria de la tarjeta de conductor, se imprimen las actividades de las últimas 10 horas. Solo se imprimen las actividades de conducción. Se imprimen todas las actividades realizadas por el titular de esa tarjeta en el día civil seleccionado. Solo se imprimen las actividades de otros trabajos. Respuesta: C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, Apéndice 4. Referencia doctrinal. COD 4268. En un tacógrafo digital, se pueden imprimir los incidentes y fallos registrados en la tarjeta de conductor. Sí, pero solo los fallos. No, de ningún modo. Sí, cuando está insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor. Sí, pero solo los incidentes. Respuesta: C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 16. Referencia doctrinal. COD 4269. Se puede consultar la información registrada en el tacógrafo por medio de una impresión. Sí. No. Solo en determinada marca de tacógrafos. Solo en un taller. Respuesta: A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 16. Referencia doctrinal. COD 4274. Que registra en su memoria la tarjeta de tacógrafo del conductor. La fecha y la hora de inserción y extracción en un tacógrafo. La marca del vehículo. Los datos de velocidad. La temperatura del motor del vehículo. Respuesta: A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, cuarto, 5,2. Referencia doctrinal. COD 4275. Registra la tarjeta de conductor en su memoria la ranura del tacógrafo en la que está insertada. Sí, pero solo si es la ranura 1. Sí, siempre. Sí, pero solo si es la ranura 2. No, nunca. Respuesta: B. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, cuarto, 5,2. Referencia doctrinal. COD 4276. Que registra la tarjeta de conductor en su memoria a través del tacógrafo digital. Los datos del consumo de combustible de cada conductor. La velocidad del vehículo en la última hora. El régimen de conducción, en equipo o solitario. Las actividades de otros conductores que le acompañen. Respuesta: C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, cuarto, 5,2. Referencia doctrinal. COD 4277. En los tacógrafos digitales de primera generación, el lugar donde comienza o finaliza su jornada el conductor se registra en la tarjeta del conductor. Automáticamente, sin necesidad de que el conductor haga nada. Automáticamente, pero solo cuando el conductor comienza a conducir. Cuando el conductor lo indica manualmente a través del tacógrafo digital. Cuando lo envían telemáticamente desde un taller. Respuesta: C. Norma.
Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, cuarto, 5,2. Referencia doctrinal. Cod. 4278. ¿Qué datos de un incidente registra el tacógrafo digital en la tarjeta de conductor? Solo el nombre del incidente. Solo un pictograma. Nada. La fecha y la hora, el código del incidente y la matrícula del vehículo. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, cuarto, 5,2. Referencia doctrinal. Cod. 4279. En un tacógrafo digital, cuando se cambia de vehículo y el segundo tiene un retraso en la hora UTC con respecto al primero, se registra un incidente de solapamiento temporal y se solapan las actividades de ese período. No se registra ningún incidente, solo se solapan las actividades. El tacógrafo se apaga. El segundo tacógrafo expulsa la tarjeta de conductor. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 9,3. Referencia doctrinal. Cod. 4280. Cuando las autoridades efectúan un control del tacógrafo digital, que registra la tarjeta de conductor. El punto kilométrico donde se realiza el control. El tipo de aparato con el que se realiza el control. La fecha y la hora en la que se realiza el control. El cuerpo inspector que realiza el control. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, cuarto, 5,2. Referencia doctrinal. Cod. 4281. El tipo de control que realizan los agentes en un tacógrafo digital, ya implique impresión o descarga de datos, se registra en la tarjeta de conductor, la tarjeta de taller, la tarjeta de empresa, el disco, diagrama u hoja de registro. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, cuarto, 5,2. Referencia doctrinal. Cod. 5311. Un conductor que haya obtenido el certificado de aptitud profesional acreditativo de su cualificación inicial quedará habilitado para la conducción de vehículos para los que se exija estar en posesión de permisos de la clase C o C+E. A partir de los 23 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada y cuenta con el permiso de conducir correspondiente. A partir de los 21 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada y cuenta con el permiso de conducir correspondiente. A partir de los 24 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada y cuenta con el permiso de conducir correspondiente. A partir de los 21 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada, aun cuando no cuente con el correspondiente permiso de conducción. Respuesta, B. Norma. Road 818/2009 Art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 5428. El permiso de conducción de la clase C1 autoriza para conducir automóviles distintos de los que autorizan los permisos de las clases D1 o D, cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos, diseñados y construidos para el transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor. Exceda de 2.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos, independientemente del número de pasajeros transportados. Sea de hasta 12.000 kilogramos. Sea de hasta 30.000 kilogramos. Respuesta, A. Norma. Road 818/2009 Art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 5430.
El permiso de conducción de la clase C autoriza para conducir automóviles distintos de los que autorizan los permisos de las clases D1 o D, cuya masa máxima autorizada exceda de 1000 kilogramos, exceda de 3500 kilogramos, exceda de 1500 kilogramos, exceda de 2000 kilogramos. Respuesta B. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 5482. El permiso de conducción de la clase D1 autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de mercancías, con más de 3500 kilogramos de masa máxima autorizada. No más de 16 pasajeros, además del conductor, y cuya longitud máxima no exceda de 8 metros. No más de 20 pasajeros, además del conductor. No más de 45 pasajeros, además del conductor, independientemente de la longitud del vehículo. Respuesta B. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 5483. Con el permiso de la clase D1 se permite llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilogramos. Exceda de 750 kilogramos. No exceda de 950 kilogramos. Exceda de 950 kilogramos. Respuesta A. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 5484. El permiso de conducción de la clase D autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 9 pasajeros. Más de 8 pasajeros, además del conductor. Más de 7 pasajeros, incluido el conductor. Mercancías de más de 3500 kilogramos de masa máxima autorizada. Respuesta B. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 5486. El permiso de conducir de la clase D permite llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos. No exceda de 750 kilogramos. No exceda de 950 kilogramos. Exceda de 950 kilogramos. Respuesta B. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 5489. La edad mínima para obtener un permiso de conducción de clase D1 y D1 más C será de 18 años cumplidos. 21 años cumplidos. 18 años cumplidos para el permiso D1 y 21 años cumplidos para el permiso D1 más C. 18 años cumplidos para el permiso D1 más C y 21 años cumplidos para el permiso D1. Respuesta A. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 5491. Para los titulares del Certificado de Aptitud Profesional, CAP, que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria, ¿cuál será la edad mínima para conducir, en territorio nacional y sin pasajeros, vehículos que requieren un P? 24 años cumplidos para el permiso D más E y 21 años cumplidos para el permiso D. 21 años cumplidos. 18 años cumplidos. 24 años cumplidos para el permiso D y 21 años cumplidos para el permiso D más E. Respuesta C. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 6123. Según las clases de permisos de conducir, ¿cuál autoriza a la conducción de un camión cuya MMA exceda de 3500 kilogramos? El permiso de clase D.
El permiso de clase BTP. El permiso de clase B. El permiso de clase C. Respuesta, D. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 6124. ¿Qué permiso autoriza a la conducción de un autocar de no más de 16 pasajeros, además del conductor, y cuya longitud máxima no exceda de 8 metros? El permiso de clase D1. El permiso de clase C. El permiso de clase C1. El permiso de clase B. Respuesta, A. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 6332. La hora oficial en España peninsular supone, respecto de la hora UTC, 1 hora menos en invierno. 1 hora más en invierno. 2 horas más en invierno. 2 horas menos en invierno. Respuesta, B. Norma. OMPCM 186/2022 primero. Referencia doctrinal, es 06 hora, 01 ¿qué hora es? Cod. 6335. ¿Puede la tarjeta de conductor almacenar datos sobre fallos? Sí, pero solo los referidos a ella misma. Sí, pero solo los del tacógrafo. Sí, tanto los fallos de ella misma como del tacógrafo. No. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, cuarto, 5,2. Referencia doctrinal. Cod. 6341. Con el vehículo en movimiento, ¿qué actividad marca automáticamente el tacógrafo digital para el segundo conductor? Disponibilidad. Otro trabajo. Conducción. Pausa. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 4. Referencia doctrinal. Cod. 6436. Habilita el permiso de conducción de uno para conducir un automóvil de transporte de personas con remolque. Sí, con remolque de más de 750 kilogramos de MMA. Sí, con remolque de hasta 750 kilogramos de MMA. Sí, con remolque de hasta 3.500 kilogramos de MMA. No. Respuesta, B. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 7016. ¿Qué debe aparecer en la placa que coloca el taller en el vehículo después de la revisión del tacógrafo digital? La circunferencia efectiva de los neumáticos. La velocidad de corte del limitador. Los kilómetros a los que debe realizarse la siguiente revisión. Los kilómetros a los que se ha realizado la revisión. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, V2. Referencia doctrinal. Cod. 7027. ¿Dónde está instalado habitualmente el sensor de movimiento del tacógrafo digital? En la unidad intravehicular del tacógrafo, BU. En la tarjeta del conductor. En las ruedas motrices del vehículo. En la caja de cambios del vehículo. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, V2 y Apéndice 10. Referencia doctrinal. Cod. 7028. ¿Qué elemento no forma parte del tacógrafo digital? Sensor de movimiento. Estabilizador de impulsos. Cables. Unidad intravehicular. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, segundo, 1. Referencia doctrinal. Cod. 7030.
La unidad intravehicular del tacógrafo digital no incluye entre sus componentes un sensor de movimiento, una pantalla, un reloj, un avisador luminoso. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario CEE 3821/85 Anexo IB, segundo, 1. Referencia doctrinal. Cod. 7034. Cuando el vehículo se detenga, ¿qué actividad seleccionará automáticamente el tacógrafo digital para el conductor? Conducción. Otro trabajo. Descanso. Ninguna. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 4. Referencia doctrinal. Cod. 7035. ¿Qué datos muestra la pantalla del tacógrafo digital? La matrícula del vehículo. El número de serie del tacógrafo. El nombre del titular de la tarjeta durante unos instantes, al insertarla. El número de la tarjeta insertada. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 15,1. Referencia doctrinal. Cod. 7036. Si un conductor inserta una tarjeta de tacógrafo no válida, ¿cómo se comporta el aparato? La expulsa automáticamente. La retiene hasta que un centro autorizado la extraiga. La considera defectuosa. Avisa del error y se desconecta automáticamente. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 1. Referencia doctrinal. Cod. 7037. Cuando un conductor inserta una tarjeta en un tacógrafo digital, el aparato almacena en su memoria. ¿En qué ranura se ha insertado la tarjeta conductor, segundo conductor? El vehículo utilizado por el conductor. La identificación del conductor. Todas las respuestas son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario CEE 3821/85 Anexo IB, cuarto, 5,2. Referencia doctrinal. Cod. 7071. Un tacógrafo digital imprime datos que se encuentran almacenados en su memoria o en la de la tarjeta que tenga insertada. Solo en su memoria. Solo en la tarjeta que tenga insertada. En su memoria o en la tarjeta del primer conductor, exclusivamente. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 16. Referencia doctrinal. Cod. 7073. El tacógrafo digital avisa al conductor 30 minutos antes de conducir 10 horas en la jornada de trabajo. 15 minutos antes de conducir 4 horas y 30 minutos seguidas. 60 minutos antes de conducir 10 horas en la jornada de trabajo. 30 minutos antes de conducir 4 horas y 30 minutos seguidas. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 17. Referencia doctrinal. Cod. 7074. Puede imprimir el tacógrafo los datos sobre excesos de velocidad del vehículo. Sí. Solo si se trata de un vehículo de transporte de viajeros. Únicamente los datos del día en curso. No. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 16. Referencia doctrinal. Cod. 7075. El tacógrafo digital debe poder medir la velocidad del vehículo hasta un máximo de 180 km/h, 200 km/h,
220 km por hora. 240 km por hora. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 2,2. Referencia doctrinal. Cod. 7084. ¿Qué hora utiliza el tacógrafo digital para medir el tiempo? Hora local del lugar donde se encuentra el vehículo. Hora oficial del estado de matriculación del vehículo. Hora oficial del estado de residencia de la empresa. Hora correspondiente al tiempo universal coordinado, UTC. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 3. Referencia doctrinal. Cod. 7085. Si el conductor introduce una tarjeta en el tacógrafo digital y se produce un error de lectura, ¿cómo actuará el aparato? Expulsará la tarjeta y no volverá a admitirla. Después de 3 intentos de lectura, declarará la tarjeta no válida. Indicará en la pantalla el error y cancelará la tarjeta. Bloqueará la tarjeta hasta que sea retirada por un centro autorizado. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 13. Referencia doctrinal. Cod. 7086. La hora oficial en España peninsular supone, respecto de la hora UTC, 1 hora menos en verano. 1 hora más en verano. 2 horas más en verano. 2 horas menos en verano. Respuesta, C. Norma. OMP-CM 186/2022 primero. Referencia doctrinal, es 06 hora, 01 ¿qué hora es? Cod. 7162. Para conducir un camión cuya MMA sea de 6.000 kilogramos, ¿qué permiso de conducción se necesita? Los permisos C1 o D1 indistintamente. El permiso de clase B. El permiso de clase BTP. El permiso de clase C1. Respuesta, D. Norma. Road 818/2009 Art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 7163. Para poder conducir un conjunto de vehículos formado por un camión de 8.000 kilogramos de MMA y un remolque de 900 kilogramos de MMA, ¿qué clase de permiso es necesario? El de la clase C más E. El de la clase C1. El de la clase C1 más E. El de la clase B más E. Respuesta, A. Norma. Road 818/2009 Art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 7164. ¿Qué clase de permiso se necesita para conducir un camión con una MMA de 13.000 kilogramos que lleva acoplado un remolque de 500 kilogramos de MMA? El de la clase C. El de la clase C1 más E. El de la clase C1. El de la clase B. Respuesta, A. Norma. Road 818/2009 Art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 7165. El conductor de un conjunto de vehículos formado por un camión de 16.000 kilogramos de MMA y un remolque cuya MMA es de 900 kilogramos tiene que ser titular del permiso. Clase C. Clase C1 más E. Clase C más E. Clase C1. Respuesta, C. Norma. Road 818/2009 Art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 7248. ¿Cuál es la función del sensor de movimiento? Registrar la actividad del conductor, la velocidad y distancia recorrida por el vehículo. Facilitar a la unidad intravehicular, exclusivamente, los datos de las distancias recorridas por el vehículo.
Registrar y facilitar a la unidad intravehicular los datos de la velocidad y la distancia recorrida por el vehículo. Registrar todos los datos del vehículo, tanto de consumo como aprovechamiento de fuerzas. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, primero, I. Referencia doctrinal. Cod. 7249. En un tacógrafo digital, como se llama el elemento encargado de registrar, almacenar y enviar datos a la pantalla y a la impresora. Unidad intravehicular, BU. Sensor de movimiento. Unidad de control, UC. Ordenador de datos. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, segundo, 1. Referencia doctrinal. Cod. 7251. ¿Cada cuánto tiempo se registra en la memoria de un tacógrafo digital la velocidad instantánea del vehículo y la fecha y hora correspondientes? Cada 60 segundos que el vehículo haya estado en movimiento. Cada 30 segundos que el vehículo haya estado en movimiento, las últimas 24 horas. Cada segundo que el vehículo haya estado en movimiento, las últimas 24 horas. Cada 10 segundos que el vehículo haya estado en movimiento. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 12,7. Referencia doctrinal. Cod. 7252. Al leer una tarjeta de conductor, el aparato de control puede calcular los tiempos de conducción continua, de descanso acumulado y de conducción acumulada de dicho conductor durante la semana anterior. Sí. No. No, solo hace lecturas de los tiempos de conducción. No, ya que solo almacena datos de los 3 días anteriores. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 13. Referencia doctrinal. Cod. 7253. El aparato de control puede imprimir la información relativa a fallos e incidentes almacenados en la tarjeta del tacógrafo. No. Sí. Solo puede imprimir la información almacenada en la BU. Solo si nos referimos a una tarjeta de control. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 16. Referencia doctrinal. Cod. 7254. De los siguientes datos relativos a las actividades de control, ¿cuál puede guardar la tarjeta de tacógrafo del conductor? Fecha y hora del control. Período transferido, en caso de transferencia. Número de la tarjeta de control y estado miembro que haya expedido la tarjeta. Entre otros datos, los de las 3 respuestas anteriores. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, cuarto, 5,2. Referencia doctrinal. Cod. 7260. En los documentos impresos a partir del tacógrafo, es posible incluir datos adicionales escritos a mano. No. Sí, pero solo la fecha de lectura. Sí. Sí, pero solo la matrícula del vehículo. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 16. Referencia doctrinal. Cod. 7530. El permiso de conducción de la clase D1 autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 pasajeros, además del conductor, y cuya longitud máxima no exceda de 8 metros. Más de 8 pasajeros, además del conductor.
Pasajeros y mercancías de cualquier masa máxima autorizada. No más de 16 pasajeros, además del conductor, y cuya longitud máxima exceda de 8 metros. Respuesta A. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 7531. De los permisos de conducción que se citan, ¿cuáles autorizan a la conducción de un autobús que arrastra un remolque de hasta 750 kilogramos de masa máxima autorizada? Los permisos de conducción de clase D1 y D, exclusivamente. Los permisos de conducción de las clases D1, D1 más E, D y D más E. Los permisos de conducción de la clase D1 más E y D más E, exclusivamente. Cualquier permiso de conducción en vigor. Respuesta B. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 7535. Para los titulares del Certificado de Aptitud Profesional, CAP, que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria, ¿cuál será la edad mínima para conducir, en territorio nacional y sin limitaciones, vehículos que requieren 20 años cumplidos, 21 años cumplidos, 24 años cumplidos, 19 años cumplidos? Respuesta A. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 7897. ¿Cómo registra el tacógrafo digital las actividades desarrolladas durante un determinado minuto si en el transcurso del mismo el conductor realiza 3 actividades con la misma duración y el minuto anterior y posterior no se han registrado como conducción? Registra siempre conducción si una de las actividades es conducción. Registra las 3. Registra la actividad que se produzca al principio. Registra la que se haya producido en último lugar. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 4. Referencia doctrinal. Cod. 7972. ¿En qué momento se debe introducir el número de matrícula del vehículo en el tacógrafo digital? En 2 meses desde la activación. Siempre en el momento del primer calibrado. Antes de dedicar el vehículo a usos dentro del ámbito de aplicación del reglamento CE 561/2006. No hay un plazo máximo. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, V1. Referencia doctrinal. Cod. 7973. ¿Qué dato no es necesario introducir, si no se conoce, en el primer calibrado del tacógrafo digital? El número de bastidor. El coeficiente característico, W. La matrícula. La circunferencia efectiva de las ruedas motrices. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 20 y V1. Referencia doctrinal. Cod. 7976. La resolución mínima con la que registra el tacógrafo digital las actividades es de 1 minuto, 1 hora, 1 segundo, 1 semana. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 4. Referencia doctrinal. Cod. 7977. ¿Cómo registra el tacógrafo digital las actividades efectuadas si en un mismo minuto el conductor realiza 2 actividades con distinta duración y el minuto anterior y posterior no se registra como conducción? Registra siempre conducción si una de las actividades es conducción. Registra la actividad de más duración continuada. Registra siempre otro trabajo.
En un minuto no puede haber varias actividades. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 4. Referencia doctrinal. Cod. 7981. Cómo registra el tacógrafo digital las actividades efectuadas si en un mismo minuto el conductor realiza dos actividades con la misma duración y el minuto anterior y posterior no se registra como conducción. Registra siempre conducción si es una de las actividades realizadas. Registra la actividad que se haya producido en primer lugar. Registra siempre otro trabajo. Registra la actividad que se haya producido en último lugar. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 4. Referencia doctrinal. Cod. 7982. Cómo registra el tacógrafo digital las actividades desarrolladas en un minuto cualquiera si el minuto anterior y posterior se registran como conducción. Registra siempre conducción. Registra la actividad de mayor duración durante ese minuto. Registra siempre otro trabajo. Registra la actividad que se haya producido en último lugar durante ese minuto. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 4. Referencia doctrinal. Cod. 7983. Cómo registra el tacógrafo digital las actividades desarrolladas durante un determinado minuto si en el transcurso del mismo el conductor realiza tres actividades con distinta duración y el minuto anterior y posterior no se han registrado como conducción. Registra siempre conducción si es una de las actividades realizadas. Registra las tres. Registra la actividad de mayor duración continuada. En un minuto no puede haber varias actividades. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 4. Referencia doctrinal. Cod. 9089. En el tacógrafo digital, ¿qué se entiende por incidente? Cualquier anormalidad en los registros. La falta de registros inferior a un minuto. Una operación anormal que puede deberse a un intento de fraude. Cualquier mal funcionamiento del aparato. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, UE 165/2014 art. 2,2 o. Referencia doctrinal. Cod. 9090. En el tacógrafo digital, ¿qué se entiende por fallo? Una operación anormal que puede deberse a mal funcionamiento del aparato. La falta de calibración. Una operación anormal por intento de fraude. El uso de una tarjeta caducada o deteriorada. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, UE 165/2014 art. 2,2 p. Referencia doctrinal. Cod. 9093. El tacógrafo digital puede emitir señales de advertencia al conductor. Cuando detecte un incidente. Cuando detecte un fallo. Al exceder el tiempo de conducción continua. Todas las respuestas son correctas. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario, UE 165/2014 art. 6,3. Referencia doctrinal. Cod. 9094. Cuando el tacógrafo digital detecte un incidente. Dejará de registrar automáticamente. Expulsará la tarjeta del conductor. Avisará al conductor con una señal visual. Imprimirá automáticamente un informe. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, UE 165/2014 art. 6,3. Referencia doctrinal. Cod. 9095. Cuando el tacógrafo digital detecte un fallo.
Imprimirá automáticamente un informe. Avisará al conductor con una señal visual o acústica. Dejará de registrar automáticamente y se desconectará. Expulsará la tarjeta del conductor. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 6,3. Referencia doctrinal. Cod. 63086. ¿Qué permiso habilita para conducir un conjunto de vehículos compuesto por un autocar de más de 8 metros y un remolque cuya MMA exceda de 750 kilogramos? El permiso de clase D1 más E. El permiso de clase D. El permiso de clase D1. El permiso de clase D más E. Respuesta D. Norma. Road 818/2009 art. 4,2. Referencia doctrinal. Cod. 66000. Los organismos expedidores de tarjetas de tacógrafo deben conservar un registro de las tarjetas de conductor robadas. Expedir una nueva tarjeta, en caso de robo, en un plazo de 48 horas desde que le sea solicitada. Comunicar a la policía todas las tarjetas respecto de las que tengan conocimiento de que han sido robadas. Todas las respuestas son correctas. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-29. Referencia doctrinal. Cod. 66001. Los organismos expedidores de tarjetas de tacógrafo deben conservar un registro de las tarjetas de taller robadas, las tarjetas de empresa robadas, las tarjetas de conductor robadas. Todas las respuestas son correctas. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-29. Referencia doctrinal. Cod. 66002. Los organismos expedidores de tarjetas de tacógrafo deben conservar un registro de las tarjetas de conductor extraviadas, las tarjetas de conductor defectuosas, las tarjetas de conductor robadas. Todas las respuestas son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-29. Referencia doctrinal. Cod. 66003. Los organismos expedidores de tarjetas de tacógrafo deben conservar un registro de todas las tarjetas robadas. Sí. No. Solo de las de conductor. Solo de las de conductor y de empresa. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-29. Referencia doctrinal. Cod. 66004. ¿Durante cuánto tiempo los organismos expedidores de tarjetas de tacógrafo deben conservar un registro de las tarjetas de conductor robadas? Durante 5 años. Hasta que se produzca la expedición de la nueva tarjeta. Hasta que se produzca la recuperación de la tarjeta robada. Durante un plazo que cubra todo el período de validez de la tarjeta robada. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-29. Referencia doctrinal. Cod. 66005. Los Estados miembros de la Unión Europea, para mejorar el cumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores, deben controlar cada año el 3% de las jornadas de trabajo de los conductores de vehículos sujetos a esta normativa, el 5% de las jornadas de trabajo de los conductores de vehículos sujetos a esta normativa, el 10% de las jornadas de trabajo de los conductores de vehículos sujetos a esta normativa, la mitad de las jornadas de trabajo de los conductores de vehículos sujetos a esta normativa. Respuesta A. Norma. Directiva 2006/22 CE2. Referencia doctrinal. Cod. 66006.
De las jornadas de trabajo que deben controlar los Estados miembros de la Unión Europea para mejorar el cumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores, se controlarán en carretera, al menos el 10%, el 20%, el 30%, el 50%. Respuesta, C. Norma. Directiva 2006/22, CE2. Referencia doctrinal. Cod. 66007. De las jornadas de trabajo que deben controlar los Estados miembros de la Unión Europea para mejorar el cumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores, se controlarán en los locales de las empresas, al menos el 10%, el 20%, el 30%, el 50%. Respuesta, D. Norma. Directiva 2006/22, CE2. Referencia doctrinal. Cod. 66008. Los Estados miembros de la Unión Europea, para mejorar el cumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores, ¿cuántos controles de carretera concertados con otros estados deben efectuar cada año? Al menos 1. Al menos 6. Al menos 1 mensual. Al menos 1 cada trimestre. Respuesta, B. Norma. Directiva 2006/22, CE5. Referencia doctrinal. Cod. 66009. Los Estados miembros de la Unión Europea, para mejorar el cumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores, deben controlar todos los años un determinado número de jornadas de trabajo. Efectuar controles de carretera concertados con otros estados. Mantener un sistema de clasificación de riesgos de las empresas basado en el número y gravedad de las infracciones cometidas en esta materia. Todas las respuestas son correctas. Respuesta, D. Norma. Directiva 2006/22, CE2, Directiva 2006/22, CE5, Directiva 2006/22, CE9. Referencia doctrinal. Cod. 66010. En un tacógrafo digital, la condición, fuera de ámbito, indica que el conductor lleva conduciendo sin descanso más tiempo del permitido. Que el vehículo circula por un territorio en el que no es obligatorio el uso de tacógrafo. Que el vehículo se ha desviado de la ruta que tenía marcada en el GPS. Que el tacógrafo ha perdido la conexión con el satélite. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, IAA. Referencia doctrinal. Cod. 66011. ¿Qué indicación muestra la pantalla del tacógrafo digital cuando se ha introducido la condición, fuera de ámbito? La expresión, out. La expresión, sin cobertura. La expresión, sin servicio. Nada. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 15 y Apéndice 3,1. Referencia doctrinal. Cod. 66012. La condición, fuera de ámbito. La selecciona automáticamente el tacógrafo, siempre. La selecciona automáticamente el tacógrafo si es inteligente. Se introduce por el conductor. Se introduce por el conductor en su comienzo, pero no es necesario que el conductor marque manualmente su final. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 6. Referencia doctrinal. Cod. 66013. La condición, fuera de ámbito, abierta en un tacógrafo. Impide que registre un incidente por conducción sin tarjeta adecuada. Impide que registre un incidente por error de datos de movimiento. Impide que registre un incidente por exceso de velocidad.
Impide que registre un incidente por solapamiento temporal. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 6. Referencia doctrinal. Cod. 66014. La condición, fuera de ámbito, abierta en un tacógrafo. Impide que registre un fallo del aparato. Impide que registre un fallo de la tarjeta. Impide que suministre advertencias sobre tiempo de conducción continua. Todas las respuestas son correctas. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 6. Referencia doctrinal. Cod. 66015. ¿Qué situación registrará un tacógrafo digital para el conductor del vehículo en el primer minuto siguiente a su detención? Trabajo distinto de conducción, salvo que el conductor seleccione disponibilidad o descanso antes de que se detenga. Trabajo distinto de conducción, salvo que el conductor seleccione disponibilidad o descanso antes de que transcurran 60 segundos. Trabajo distinto de conducción, salvo que el conductor seleccione disponibilidad o descanso antes de que transcurran 120 segundos. Trabajo distinto de conducción en todo caso. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 4. Referencia doctrinal. Cod. 66016. Los documentos impresos por un tacógrafo digital deben trasladarse antes de un mes a otro tipo de soporte porque se deterioran con facilidad. Deben resultar legibles durante, al menos, 3 meses. Deben resultar legibles durante, al menos, 1 año. Deben resultar legibles durante, al menos, 2 años. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, tercero, 16. Referencia doctrinal. Cod. 66017. En caso de extravío de la tarjeta de tacógrafo, el conductor debe solicitar su sustitución y esperar sin conducir hasta tener otra tarjeta. El conductor debe solicitar su sustitución y puede conducir sin tarjeta hasta 7 días. El conductor debe solicitar su sustitución y puede conducir sin tarjeta hasta 15 días. El conductor debe solicitar su sustitución y limitarse a conducir vehículos con tacógrafo analógico. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-29. Referencia doctrinal. Cod. 66018. En caso de mal funcionamiento del tacógrafo digital, los talleres autorizados deben ser capaces siempre de extraer los datos del aparato para facilitárselos al organismo de control. Los talleres autorizados deben ser capaces siempre de extraer los datos del aparato para facilitárselos a la empresa de transportes. Si los talleres autorizados no pueden extraer los datos del aparato, expedirán un certificado de intransferibilidad de datos para el organismo de control. Si los talleres autorizados no pueden extraer los datos del aparato, expedirán un certificado de intransferibilidad de datos para la empresa de transporte. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario, CEE 3821/85 Anexo IB, sexto, 6. Referencia doctrinal. Cod. 66019. Si un tacógrafo digital no funciona correctamente y el taller autorizado no es capaz de extraer los datos registrados en él, debe facilitar a la empresa de transporte un certificado de intransferibilidad de datos. Ponerlo en conocimiento del organismo de control. Solicitar la ayuda del fabricante del tacógrafo. Todas las respuestas son correctas. Respuesta A. Norma.
Reglamento Comunitario CEE 3821/85 Anexo IB, sexto, 6. Referencia doctrinal. Cod. 66020. ¿Cómo se denomina el documento que debe facilitar un taller autorizado si, al reparar un tacógrafo, no es capaz de extraer los datos registrados en él? Certificado de transferibilidad de datos. Certificado de intransferibilidad de datos. Certificado de reparación negativo. Certificado de volcado de datos. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario CEE 3821/85 Anexo IB, sexto, 6. Referencia doctrinal. Cod. 66021. Los tacógrafos inteligentes. Son tacógrafos analógicos que incorporan un chip de memoria. Tienen un dispositivo de conexión con sistemas de navegación por satélite. Permiten chequear el estado de la mecánica del vehículo. Permiten conocer el estado de la carga del vehículo. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-8. Referencia doctrinal. Cod. 66022. Los tacógrafos inteligentes también se denominan tacógrafos analógicos de segunda generación, tacógrafos de primera generación, tacógrafos de segunda generación, tacógrafos digitales de tercera generación. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799-2. Referencia doctrinal. Cod. 66023. Los tacógrafos inteligentes no han sido desarrollados todavía. No son obligatorios. Son obligatorios en todos los vehículos. Son obligatorios en los vehículos nuevos. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799-6. Referencia doctrinal. Cod. 66024. ¿Desde qué fecha son obligatorios los tacógrafos inteligentes para los vehículos nuevos? Desde 2015. Desde 2017. Desde 2019. No son obligatorios todavía. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799-6. Referencia doctrinal. Cod. 66025. El tacógrafo inteligente registra la posición del vehículo automáticamente al inicio del período de trabajo diario. Manualmente al inicio del período de trabajo diario. Manualmente al final del período de trabajo diario. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-8. Referencia doctrinal. Cod. 66026. El tacógrafo inteligente registra la posición del vehículo automáticamente. Al inicio del período de trabajo diario. Al final del período de trabajo diario. Cada 3 horas de conducción acumulada. Todas las respuestas son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-8. Referencia doctrinal. Cod. 66027. El tacógrafo inteligente deberá registrar la posición del vehículo automáticamente cuando el vehículo cruce la frontera de un estado de la Unión Europea. Cuando el vehículo circule a más velocidad de la permitida. Cuando el conductor haya superado el tiempo máximo de conducción ininterrumpida. Todas las respuestas son correctas. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-8. Referencia doctrinal. Cod. 66028. El tacógrafo inteligente deberá registrar la posición del vehículo automáticamente
Cuando el vehículo circule a más velocidad de la permitida. Cuando el conductor haya superado el tiempo máximo de conducción ininterrumpida. Cuando el vehículo realice operaciones de carga y descarga. Todas las respuestas son correctas. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-8. Referencia doctrinal. Cod. 66029. Para cumplir con la funcionalidad prevista en la norma, el tacógrafo digital debe almacenar permanentemente la posición del vehículo en todo momento. No es necesario que almacene permanentemente la posición del vehículo en todo momento. Podrá almacenar permanentemente la posición del vehículo en todo momento, si la empresa lo configura así para tener un mejor control de las actividades del conductor. Debe almacenar permanentemente la posición del vehículo siempre que circule por un estado distinto al de matriculación. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-8. Referencia doctrinal. Cod. 66030. Para registrar la posición del vehículo, el tacógrafo inteligente debe utilizar servicios de posicionamiento gratuitos. Debe utilizar servicios de posicionamiento de pago que resulten fiables. Puede utilizar servicios de posicionamiento gratuitos o de pago. Puede utilizar servicios de posicionamiento gratuitos o de pago, siempre que en este último caso su coste mensual no sea superior a 50 euros. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-8. Referencia doctrinal. Cod. 66031. Para registrar la posición del vehículo, el tacógrafo inteligente debe ser compatible con el sistema de posicionamiento Galileo. Debe ser compatible con el sistema de posicionamiento EGNOS. Debe ser compatible con cualquier sistema de posicionamiento gratuito que opere en el ámbito de la Unión Europea. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799 Anexo IC, Apéndice 12,2. Referencia doctrinal. Cod. 66032. Los tacógrafos inteligentes deberán poder comunicarse a distancia con las autoridades encargadas del control en carretera. Cuando los vehículos estén en movimiento. Solo cuando los vehículos circulen por encima de la velocidad permitida. Solo cuando los vehículos circulen superando la masa máxima autorizada. Solo cuando los vehículos estén parados. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66033. Los tacógrafos inteligentes deberán comunicarse con las autoridades encargadas del control en carretera de modo permanente mientras el vehículo esté circulando. Cada 15 minutos de conducción continua. Cada 4 horas y media de conducción continua. Solo cuando lo solicite el aparato de las autoridades de control. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66034. La función de comunicación con las autoridades de control cuando el vehículo está en movimiento, que deberán incorporar los tacógrafos inteligentes, tiene como finalidad aumentar la recaudación por sanciones a los infractores de las normas de conducción y descanso. Hacer más controles en carretera. Hacer más selectivos los controles en carretera. Todas las respuestas son correctas. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66035. ¿Qué utilización pueden hacer las autoridades de control de los datos que obtengan mediante comunicación a distancia con los tacógrafos inteligentes?
No pueden comunicarlos a ningún otro organismo o empresa. Pueden comunicarlos al organismo encargado del control del tráfico si detectan excesos de velocidad. Pueden comunicarlos a un taller en caso de que sea necesario para comprobar el funcionamiento del tacógrafo. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66036. La función de comunicación con las autoridades de control cuando el vehículo está en movimiento, que deberán incorporar los tacógrafos inteligentes, proporcionará información a las autoridades sobre intentos de violación de la seguridad, interrupciones del suministro eléctrico, fallos del sensor. Todas las respuestas son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66037. La función de comunicación con las autoridades de control cuando el vehículo está en movimiento. La función de comunicación con las autoridades de control cuando el vehículo está en movimiento, que deberán incorporar los tacógrafos inteligentes, proporcionará información a las autoridades sobre errores en los datos de movimiento, peso con el que circula el vehículo, actividad del conductor durante la última semana. Las respuestas A y C son correctas. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66038. La función de comunicación con las autoridades de control cuando el vehículo está en movimiento, que deberán incorporar los tacógrafos inteligentes, proporcionará información a las autoridades sobre peso con el que circula el vehículo, actividad del conductor durante la última semana, actividad del conductor durante las últimas 2 semanas, conflictos de movimiento del vehículo. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66039. La función de comunicación con las autoridades de control cuando el vehículo está en movimiento, que deberán incorporar los tacógrafos inteligentes, proporcionará información a las autoridades sobre conducción sin tarjeta válida, inserción de tarjeta durante la conducción, ajuste de la hora. Todas las respuestas son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66040. La función de comunicación con las autoridades de control cuando el vehículo está en movimiento, que deberán incorporar los tacógrafos inteligentes, proporcionará información a las autoridades sobre calibración del tacógrafo, matrícula del vehículo, velocidad registrada. Todas las respuestas son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66041. La función de comunicación con las autoridades de control cuando el vehículo está en movimiento, que deberán incorporar los tacógrafos inteligentes, proporcionará información a las autoridades sobre actividad del conductor durante la última semana, superación del tiempo máximo de conducción, actividad del conductor durante las últimas 2 semanas. Cualquier asunto relacionado con el uso del tacógrafo y la normativa de tiempos de conducción y descanso. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66042. ¿Qué utilización pueden hacer las autoridades de control de los datos que obtengan mediante comunicación a distancia con los tacógrafos inteligentes?
No pueden comunicarlos a ningún otro organismo o empresa. Pueden comunicarlos a autoridades judiciales en el marco de un proceso penal en curso. Pueden comunicarlos a un taller, en caso de que sea necesario para comprobar el funcionamiento del tacógrafo. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66043. Los datos que las autoridades de control obtengan mediante comunicación a distancia con los tacógrafos inteligentes. Deberán borrarlos en un plazo de 24 horas, salvo que reflejen una manipulación o utilización indebida del tacógrafo. Deberán borrarlos en un plazo de 3 horas, salvo que reflejen una manipulación o utilización indebida del tacógrafo. Deberán almacenarlos durante 28 días. Deberán almacenarlos de modo permanente. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66044. Si en una comunicación a distancia con un vehículo en movimiento equipado con tacógrafo inteligente las autoridades de control detectan una infracción, la comunicación dará lugar a la imposición automática de la sanción correspondiente a la empresa. La comunicación dará lugar a la imposición automática de la sanción correspondiente al conductor. La comunicación no dará lugar a la imposición automática de sanciones. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66045. ¿Tienen alguna obligación específica las empresas cuyos vehículos están equipados con tacógrafos con posibilidad de comunicación a distancia con las autoridades de control? No, la instalación de un tacógrafo inteligente no debe suponer mayores obligaciones para la empresa. Sí, advertir a los conductores de la posibilidad de esta comunicación. Sí, estar suscritas a un sistema de comunicación por radio de onda corta. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-9. Referencia doctrinal. Cod. 66046. Los tacógrafos inteligentes podrán ir equipados con interfaces que permitan que sus datos se utilicen por dispositivos externos. Podrán ir equipados con interfaces que permitan que sus datos se utilicen por dispositivos externos, pero solo de las autoridades de control. Podrán ir equipados con interfaces que permitan que sus datos se utilicen por dispositivos externos, pero solo de la empresa titular de los vehículos. Deberán estar construidos de modo que ningún dispositivo externo pueda tener acceso a ellos a distancia para impedir así su manipulación. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-10. Referencia doctrinal. Cod. 66047. ¿Qué requisitos deben cumplirse en la comunicación de datos del tacógrafo inteligente a dispositivos externos mediante interfaces instaladas en el tacógrafo? Que la interfaz no afecte a la integridad de los datos. Que no se pueda transmitir ningún dato sin la previa confirmación por parte de la empresa. Que no se pueda transmitir ningún dato sin la previa confirmación por parte del conductor. Todas las respuestas son correctas. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-10. Referencia doctrinal. Cod. 66048. ¿Qué requisitos deben cumplirse en la comunicación de datos del tacógrafo inteligente a dispositivos externos mediante interfaces instaladas en el tacógrafo? Que no se pueda transmitir ningún dato sin la previa confirmación por parte de la empresa. Que no se puedan transmitir datos personales sin el consentimiento verificable del conductor.
Que solo se puedan transmitir datos a dispositivos de la empresa titular de los vehículos. Que solo se puedan transmitir datos a dispositivos de las autoridades de control. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014-10. Referencia doctrinal. Cod. 66049. Para poder cumplir con sus funciones específicas, el tacógrafo inteligente debe ir equipado con un receptor EGNOS, un receptor Galileo, un receptor GPS, un receptor GNSS. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799 Anexo IC, Apéndice 12,2. Referencia doctrinal. Cod. 66050. Para poder cumplir con sus funciones específicas, el tacógrafo inteligente irá equipado con un receptor GNSS externo, un receptor GNSS interno, un receptor EGNOS. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799 Anexo IC, Apéndice 12,2. Referencia doctrinal. Cod. 66051. La función del receptor GNSS de un tacógrafo inteligente es recibir y procesar la señal de los sistemas de posicionamiento por satélite. Transmitir información a las autoridades de control con el vehículo en movimiento. Transmitir información a dispositivos externos. Todas las respuestas son correctas. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799 Anexo IC, Apéndice 12,2. Referencia doctrinal. Cod. 66052. ¿Qué elementos incluye el dispositivo GNSS de un tacógrafo inteligente? Un receptor GNSS. Una antena GNSS. Un detector de manipulaciones. Todas las respuestas son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799 Anexo IC, Apéndice 12,4. Referencia doctrinal. Cod. 66053. En la placa de instalación de un tacógrafo inteligente debe constar la marca del dispositivo GNSS externo si es el caso. El fabricante del dispositivo GNSS externo si es el caso. El número de serie del dispositivo GNSS externo si es el caso. Todas las respuestas son correctas. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799 Anexo IC, V2. Referencia doctrinal. Cod. 66054. El equipo instalado en los vehículos con tacógrafo inteligente para llevar a cabo controles selectivos en carretera se denomina equipo de control selectivo. Equipo GNSS. Dispositivo de teledetección temprana. Interfaz de control. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799-2. Referencia doctrinal. Cod. 66055. Los tacógrafos inteligentes necesitan una tarjeta de conductor específica, distinta de la utilizada en otros tacógrafos digitales. Pueden ser utilizados con la misma tarjeta de conductor válida en otros tacógrafos, una vez adaptada la misma. Pueden ser utilizados con la misma tarjeta de conductor válida en otros tacógrafos, sin necesidad de efectuar ninguna adaptación de la misma. No necesitan tarjeta de conductor de ningún tipo. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799 Anexo IC, Introducción. Referencia doctrinal. Cod.
66056. Las tarjetas propias de los tacógrafos inteligentes pueden ser utilizadas en otros tacógrafos una vez adaptadas. Pueden ser utilizadas en otros tacógrafos sin necesidad de efectuar ninguna adaptación en ellas. No pueden ser utilizadas en tacógrafos digitales de primera generación. No existen tarjetas propias de tacógrafos digitales. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799 Anexo IC, Introducción. Referencia doctrinal. Cod. 66057. Los tacógrafos inteligentes necesitan para funcionar tarjetas específicas distintas de las utilizadas en otros tacógrafos digitales. Pueden ser utilizados con la misma tarjeta de conductor válida en otros tacógrafos. Solo pueden ser calibrados con una tarjeta de taller específica. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799 Anexo IC, Introducción. Referencia doctrinal. Cod. 66058. Forman parte del sistema de tacógrafo inteligente. El aparato de control instalado en el vehículo. Las tarjetas de tacógrafo. El lector de comunicación a distancia. Todas las respuestas son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 2016/799 Anexo IC, primero. Referencia doctrinal.